Dedicado a una familia, un caso que sucedió allá por la Costa Chica, mero San Juan, Colorado. Allá por la Costa Chica, mero San Juan, Colorado. En todo el país entero hay gente de mala fe, queriendo ganar dinero a costa de gente noble que con muchísimo esfuerzo han conseguido sus bienes, que con muchísimo esfuerzo han conseguido sus bienes. El año 2014, un sábado 12 de marzo, como a las 3 de la tarde, José Nicolás recibió llamada de unos maleantes exigiéndole dinero, llamada de unos maleantes exigiéndole dinero. Cuando escuchó estas palabras, José no lo podía creer, que tuvieran a su hija malditos secuestradores. Miles de pesos pedían para liberar a Karen, miles de pesos pedían para liberar a Karen. Y el saludo va para Jerónimo Quiroz. Ángeles. En su desesperación él buscó la 22, pensando hacerse justicia, para la calle salió su esposa detrás de él. Un taxi ella abordó, su esposa detrás de él. Un taxi ella abordó. El hermano de Karen, con ellos él negociaba, pedían 50,000 pesos o la vida le quitaban. Fidel, que estaba presente, la rabia no le faltaba. Fidel, que estaba presente, la rabia no le faltaba. Fidel agarró camino y a su hermano buscó. Encontró a José en la calle con la pistola en la mano. Le dijo: todo está bien, tu esposa ya la encontró. Le dijo: todo está bien, tu esposa ya la encontró. Esos extorsionadores le volvieron a llamar. Fidel Nicolás le dijo: mándalos a la fregada, sabemos que ella está bien y que no le pasó nada. Sabemos que ella está bien y que no le pasó nada. Este caso es verdadero, lo canto porque así fue. El que compuso estos versos fue el hermano de José. Un sábado